Bueno, hola a todos. Yo soy Efraín y él es mi compañero José Hola, Luis. hola, buenos días, yo soy José Luis. Estaba probando el micro más que otra cosa. Y venimos de Brildor y vamos a hacer un taller. Vamos a intentar que sea lo más participativo posible, ¿vale? Es decir, no os cortéis a la hora de preguntar, vamos a pasar las muestras para que las toquéis y vamos a ir un poco haciendo un viaje de por qué nosotros elegimos muchas veces Epson, ¿no? La marca, por qué la elegimos y por qué la recomendamos, y os vamos a hacer un poco ese tour, ¿vale? Intentemos eso, que sea lo más divertido, lo más interactivo posible. Bueno, a nosotros supongo que ya nos conocéis muchos de los que estáis aquí con los vídeos y demás, que hacemos muchos, pero eso, cualquier duda, cualquier cosa que os surja, la vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, lo primero que nos sale, que parece que esté sobrevalorado, es la tranquilidad, ¿no? Saber que no vas a tener problemas no tiene precio. Todo el mundo en estos últimos años, que ha sido una época convulsa para el mundo de la impresión, ¿vale? Con la llegada de los DTF, sobre todo de la parte china, con esos problemas que han vuelto todo el mundo loco, ¿no? Hace tiempo también con la sublimación y todo eso. Ese es uno de los puntos, digamos, clave, ¿no? Sí, yo, a ver, añadiría lo que dice Efraín. En mi caso particular, yo sí me paso bastante por las manos esa cuestión. Uy, que si no, no se oye, ¿no? Esa cuestión de la tranquilidad, la fiabilidad que te da cuando hablas de una máquina Epson con un cliente, porque mi función es comercial en la empresa, ¿no? Pues esa tranquilidad también me la da a mí, ¿no? Porque hablas de una máquina que sabes que no le va a generar problemas. Un cabezal te puede durar 5 años o más, pero seguro, ¿eh? No vas a tener problemas de atascos. Las máquinas, la tecnología Epson está muy bien desarrollada, tiene sus propios cabezales, aunque veáis que otras máquinas tienen cabezales Epson, la que lleva Epson no va a ser la misma, será el suyo propio para esa máquina y seguramente mucho mejor desarrollado, ¿no? Entonces la tranquilidad no solo es la tranquilidad del cliente, también es la nuestra como vendedores de esa máquina, que te da seguridad a la hora de hablar de ella, ¿no? De hablar de sus cualidades o beneficios. Bueno, pasamos el siguiente. Ya os lo ha adelantado un poco José Luis, es la durabilidad, ¿no? De las máquinas. Yo tengo probablemente de las primeras F500, que muchos ya la conocéis de sublimación, que aterrizó aquí en España, hablamos de 2019. Nosotros no imprimimos, ¿vale? Solo pues, hacemos los vídeos, hacemos pruebas, muestras. La máquina está casi todo el tiempo parada, ¿vale? Esa máquina sigue imprimiendo perfecto, ¿vale? A día de hoy sigue imprimiendo perfecto. Nos ha pasado recientemente con la G6000, ¿vale? Que luego también hablaremos de cada máquina, cada técnica y demás. Lo mismo, hemos tenido un tiempo donde no teníamos horno, la máquina ha estado trabajando muy poco, se pone en marcha, te olvidas. Caso real. El modelo F2200, impresión directa, es el modelo anterior del F2200 que está ahora. Nuestra máquina de exposición tendría 3.000 copias en 5 años. Sigue trabajando en casa de un cliente que la compró, con 7 años el cabezal y sigue imprimiendo. Bueno, eso lo que os da es, pues bueno, os quita mejor el estrés, ¿no? Que al final, vosotros que estáis trabajando cada día, lo que menos quieres es que un día se te rompa la máquina de repente y os quedéis sin Y poder tienes hacer la el trabajo. garantía de Epson, generalmente 3 años en prácticamente todas sus máquinas, y si no tienes la posibilidad de ampliarlo, esa garantía te va a incluir el cabezal, te va a incluir, yo qué sé, los dampers, otras piezas que tiene la máquina, el servicio técnico, el desplazamiento del técnico, todo eso te lo va a incluir esa garantía. Bueno, el siguiente punto es la estabilidad, ¿vale? Aquí hablamos un poco de estabilidad de colores, ¿vale? Muchos de vosotros tenéis eso, que ahora me sale una impresión y luego resulta que vuelvo a imprimir a la próxima vez y en vez de tener el mismo color que tenía, paso a tener otro color, que es totalmente diferente y no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, a priori no ha cambiado nada. Es verdad que luego hay otros factores, ¿no?, que influyen, como es la humedad, la climatología y demás, que eso, bueno, ya teníamos que meternos más. Pero al final sí que tenemos una estabilidad cromática, ¿no? Tenemos unas tintas que siempre son las mismas, que nunca hay diferencias entre las partidas y garantizamos que un cliente que nos ha pedido anteriormente a lo mejor un trabajo se lo pueda volver a repetir, que es algo que es bastante complicado incluso en mucha gente de la que imprime, ¿no?, normalmente, que al final te dice, ya, pero es que yo necesito, no te lo puedo hacer igual.
Y eso es quizá un hándicap, ¿no? Para muchos de vosotros quizá que solo hacéis un trabajo puede ser que no, pero a la larga si tenéis que hacer repeticiones o si queréis hacer series, Podría decir que es la impresión constante en el sentido en el que la tecnología nueva de Epson garantiza que no haga banding. Si la máquina tiene inyectores que están sucios, va a trabajar con el resto para evitar ese banding, ¿no? Por eso lo llamamos impresión constante. Tú la dejas imprimiendo, por ejemplo, la G6000, tiras 10 metros lineales de DTF y te puedes ir tranquilo que los 10 metros van a ser impresos de la misma forma, ¿no? Sí, aquí hablamos de una tecnología diferencial, ¿vale? No hablamos de en sí el cabezal, que sí que es cierto que son diferentes, como decía José Luis. Hablamos de esa fiabilidad, ¿no?, tecnológica que nos va a permitir que, pues eso, evitar pues ese banding, esa detección de inyectores que ya prácticamente tiene casi toda la gama, que lo que va a hacer es suplirlo con otros para evitar que ese trabajo se nos pare y se nos quede a medias. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de elegir una máquina. Bueno, el tema del soporte ya... Lo hemos comentado. Garantía Epson, servicio técnico Epson en toda España, incluido en la garantía te incluyen el cabezal, diferentes piezas, lo que he comentado antes, ¿no? Sobre todo del técnico. Sobre todo es eso, tener la tranquilidad de que mañana se me rompe algo y no voy a tener que esperar por ello varios meses para que esa máquina acabe funcionando, sino que lo vas a poder solucionar en un espacio muy corto de tiempo en caso de que tengas ese problema. Y el otro soporte somos nosotros, que damos la otra parte que digamos que no es la técnica, es la parte de la impresión. ¿Cómo imprimo esto? ¿Puedo imprimir esto? ¿Cómo lo haces? Tal. Pues ahí ya entramos nosotros, más que Epson, ¿no? Bueno, eso, ahí sobre todo entra en juego pues nuestros canales de difusión, ¿no? El canal de YouTube, que lo conoceréis casi seguro, ahora mucho Instagram y TikTok, por si lo seguís. Casi siempre generamos trucos, ideas y ese tipo de cosas que podéis ver y utilizarlo en vuestros negocios. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco... Las técnicas, vamos a ir por técnicas. ¿Qué impresora necesito? ¿No? Porque aquí es un poco el problema que muchos de vosotros tenéis. A mí me llegan muchos comentarios a las redes con gente que quiere empezar a imprimir, bueno, que quiere hacer algo y no tiene muy claro que... Que quiere una máquina para todo, esa es la pregunta. Esa máquina no existe, y no ¿vale? existe una máquina para todo. No la ha inventado nadie que nosotros sepamos, si no la llevaríamos también, pero no es el caso. Entonces, tenéis que enfocaros, el primer consejo que sí que os damos es saber qué es lo que queréis y a dónde queréis llegar. O sea, abarcar mucho nunca es bueno, ¿vale? Entonces, intentar maximizar el equipo que tenéis, que eso es un consejo que siempre damos. No, es que quiero comprarme una máquina. Ya, pero primero, ¿qué máquina tienes? ¿O qué equipo de impresión tienes? Porque muchas veces con ese equipo de impresión le podemos ganar muchas más cosas de las que podéis hacer. Y entonces sí que tendremos una rentabilidad mucho mejor y luego sí que ya vamos a poder invertir en otro equipo. Pero enfocaros mucho en sacarle el máximo partido al equipo, ¿vale? Nosotros vendemos, y ya sabéis que nosotros vendemos máquinas, y ahora lo que estamos diciendo es justo un poco el mensaje contrario, que es un poco extraño, pero... O incluso la pregunta podría ser, ¿a qué mercado me quiero dirigir, no? ¿Qué tipo de ropa quiero vender? O si me quiero dirigir a un mercado deportivo no va a ser lo mismo que si hago camisetas para grupos de rock, por ejemplo, ¿no? Y luego también es importante la producción, ¿no? O sea, ¿cuánto vais a producir? O sea, ¿cuánto va a trabajar esa máquina que queréis comprar? ¿Vale? Ahí ese también es algo que va a ser bastante importante a la hora de elegir una máquina u otra, ¿vale? Y por supuesto tamaños, que ahora los veremos. Vamos a empezar dando un repaso rápido por las técnicas, ¿vale? Nos vamos a ir parando en cada técnica, cada máquina, y os vamos a ir pasando muestras si queréis verlas y demás para que veáis un poco las diferencias. Vale, vamos a empezar por sublimación, que quizás es una técnica que ya todo el mundo conoce y está mega conocida, pero es verdad que tiene muchas posibilidades, porque al final, ahora veremos las ventajas, os va a permitir invertir poco y recuperar mucho, ¿vale? Esa es una de las técnicas que quizá ahora con la llegada de DTF, del VDTF y demás, parece que se ha venido a menos, pero realmente es muy, muy rentable y muy eficiente y además muy económica. Sí, a ver, con la sublimación podríamos distinguirla o dividirla en dos sectores, pequeño, mediano formato y gran formato. El gran formato pues sería para
pues para confeccionar incluso trajes de ciclista completos o cosas de ese tipo, ¿no? O para hacer mucha producción también puede ser, ¿no? Y en el pequeño y mediano formato, que es donde comentaba Efraín, que tienes que invertir poco, ahí puedes ganar mucho porque no solo puedes sublimar textil, puedes sublimar, pues por ejemplo, portafotos de este tipo, ¿no? O puedes hacer mucho tipo de merchandising con la sublimación, ¿no? Sí, aquí veis algunas de las máquinas. Hablamos de originales versus adaptadas, porque es verdad que el mercado de la sublimación, Epson, por ejemplo, llegó al pequeño formato bastante más tarde, con sus F100 y F500 que ya hemos comentado. Y es verdad que surgió un mercado también de máquinas Epson que se han cargado con tintas de sublimación, se han perfilado y que también funcionan bien, ¿vale? Sigue siendo una máquina. Es verdad que perdemos, digamos, que la garantía oficial del equipo, porque Epson ya tiene sus máquinas, pero es una opción también bastante interesante, como podréis ver en los vídeos y demás. En cuanto a máquinas, pues tenemos la F100, que es en A4, la F500, que es ya, hablamos de 61 centímetros en rollo y en hoja, y luego ya la F6400 y la 6400H, que la diferencia entre que una tiene 4 tintas y la otra puedes combinar o la Cian Light Magenta, naranja violeta o fluors. Y la diferencia de precios, el portarrollos, el recogedor de papel. El recogedor también, ¿vale? Pero que ya Incluye. hablamos de metro 12, que es la con la Pero que esto ya podríamos sería un hacer. poco más tirando a gran formato para lo que comentaba, para sublimar pues eso, trajes de gimnasia o material deportivo, ¿no? Vale, vamos a ver sus ventajas, ¿no? Hablamos de tacto cero, ¿vale? Eso sí es importante. Pues vamos a pasar. ¿Quién no conoce la sublimación? Todo el mundo conoce la sublimación. Si queréis pasaros por ahí camisetas y demás. Bueno, y esto también. Colores ilimitados, bueno, ahora hablaremos de este, ¿vale? Y la toalla. Toallas. ¿Veis? Y lo vais pasando por ahí. Vale, a priori, pues todo el mundo pensaría, ¿y por qué no la sublimación la mejor técnica? ¿Para qué voy a invertir en otra cosa? Pues bueno, porque como veis, lo que estamos pasando tiene poliéster. Algunos tienen truco porque, por ejemplo, en la toalla notáis que tiene rizo y es porque tiene una parte que es de algodón y la otra de atrás es de poliéster, y entonces eso nos va a permitir, digamos, que hacer el truco de funciona como algodón, pero la parte sublimable es la parte de Sí, poliéster. es importante destacar que el soporte sobre el que tienes que transferir tiene que ser lo más blanco posible o un color muy clarito y que tengas contraste con lo que estás sublimando, con el color. Vale, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de qué es lo que pasa cuando no es utilizo blanco. sublimación y no es blanco, ¿vale? Tendríamos esto. Bueno, os lo acerco. ¿Vale? A la parte de atrás tenéis hecho en negro. ¿Tienes Si os fijáis, ahora cuando os lo pasen, el color de abajo se suma, ¿vale? Porque las tintas son semitransparentes. Entonces, no tenéis una base blanca, como conseguiríais con otras técnicas que luego veremos, pero sí que podéis conseguir cosas bastante interesantes, muy vendibles, utilizando el equipo de sublimación y generando ese tacto cero, ¿vale? Del que hablábamos. Entonces, tampoco nos cerremos al blanco puro, con el que vamos a conseguir, pues eso, lo que tenemos por aquí, ¿no? Algún panel de aluminio, ¿vale? Que lo habréis visto en algún vídeo. Este tipo de cosas se pueden conseguir porque el soporte es de color blanco, pero ahí podéis ver que lo podéis hacer también teniendo en cuenta el color de abajo con otros colores. Sí, es decir, que haya contraste. No es lo mismo un negro sobre un verde muy clarito, pues va a quedar bien. Pero un amarillo sobre un verde, pues se van a mezclar los dos. Bueno, aquí os enseño un par de muestras que hicimos para un vídeo. Estas están hechas con una impresora de 6 tintas, ¿vale? Esto es un DM sublimable, es una madera, ¿vale? Si la veis por detrás. Es una madera que está preparada para sublimación, es decir, el abanico de productos que nos ofrece la sublimación es gigantesco. Si yo a esto lo combino, por ejemplo, con una máquina láser, podríamos hacer un montón de productos cortando y sublimando, ¿vale? Entonces, Vale, eso está impreso con la F6400H con Cian Light y Magenta Light. Y al tener esas 6 tintas puedes conseguir mejores, tienes más gama de colores. sí, la madera, lo que nos preguntaban por aquí delante es que si estaba tratada. La madera siempre tiene que estar tratada, ¿vale? Porque aunque sea blanco, que lo veáis en la superficie, siempre tiene que tener el coating, tiene que tener un recubrimiento, ¿vale? Que es transparente, que lo que hace es permitirte
sublimar. Todos los ¿Vale? productos rígidos que están preparados para sublimación, o sea, tú no puedes sublimar cualquier producto rígido, sino que tiene que estar preparado para la sublimación. Hay muchísimos productos preparados, desde taza, la típica taza, que todos conoceréis, hasta maderas de este tipo, ¿no? Sí, las tazas no las hemos traído porque son archiconocidas, ¿no? Y al final era un poco para que vierais Bueno, el llaveros, acabado. imanes, cerámicas. Sí, realmente las posibilidades que tenéis con este tipo de técnicas son muy grandes y de muy bajo coste, porque también podéis encontrar productos desde muy pocas unidades y poder ofrecerlos totalmente a demanda, ¿vale? Que no es necesario tener una producción. ¿Pasamos? Pasamos, sí, porque O si alguien quiere preguntar o que sea, que levante la mano y lo vemos, ¿vale? Pasamos a la super técnica, ¿no? Al DTF, que habréis visto todos los stands llenos de impresoras DTF. Todo el mundo ya seguro que lo habéis probado. Muchos de vosotros incluso tenéis equipos y otros pues lo subcontratáis, ¿no? Que al final es algo que también es muy interesante. Hablando de Epson, aparte de las las DTG, que luego las veremos, que son un modelo híbrido. Epson sacó justo hace, vamos, nada, el año pasado, a mediados 6 o por ahí, meses o así. sacó la Epson, la G6000, que la podéis ver en el stand, El ahí stand de Epson, funcionando. que está por ahí, por el centro, no me acuerdo el nombre, el Es, número. digamos que su impresora de producción, ¿vale? Es la impresora de DTF que Epson ha sacado para salir al mercado a competir y demás. No sé si la habéis visto funcionar. Nosotros hemos hecho algún reel, pero le haremos un vídeo en profundidad. Y lo interesante es que es una máquina que tiene un ancho de 90 centímetros, ¿vale? Que a priori es una máquina grande. Está, digamos que montada como en la 6400. Y con ella podéis hacer producción, ¿vale? A priori no es una máquina que parezca rápida, pero realmente si echáis cuentas... Son es 5 una máquina... metros lineales por hora. Estuvimos calculando que puedes hacer por metro, que dijimos, no me acuerdo ya. Se salía unos 9 por 9, 45, por 8 horas. por 8 horas. Igual y puedes estar tirando 400 400 camisetas diarias. camisetas en un día. Vale, que no creo que nadie las haga, pero bueno. Es una opción. Vale, aquí vamos a para qué es apto el DTF, ¿no? Para casi todos los tejidos y colores. Aquí, importante. Hablamos de casi porque muchas veces influye la temperatura, algunos tejidos no son capaces de soportar X grados, y aquí sí que tenemos un componente que es el polvo adhesivo, que necesita fundirse, necesita calor. Y ese calor sí que es verdad que cada vez tiramos a poder planchar a menor temperatura, ¿vale? Y hablamos de incluso 120 o 130 grados, ya lo veréis como ahora hay algunas muestras con las que hemos bajado mucho la temperatura para poder planchar, por ejemplo, en poliéster, ¿vale? Acordaros que si planchamos DTF en poliéster, el poliéster a 150 grados sublima. Es decir, el color que tenéis abajo va a pasar a vuestro DTF, va a pasar a la parte de arriba. ¿Cómo intentamos evitar esto? Lo primero, controlando la temperatura, pasa con muchos vinilos, ¿vale? Si no sobrepasamos esos 150 grados, evitaremos esa sublimación. Y lo segundo es utilizando otro tipo de polvos, ¿vale? Por ejemplo, el polvo que existe, que hay de color negro, ¿vale? Que nos va a hacer como un bloqueante de esa sublimación. Lo vamos a ver también. Para eso mejor que vean las muestras, para ver, dices, el DTF es un film de plástico, sí, es un film de plástico que le puede dar más textura, ¿no? Más rigidez a un diseño. Pero si te curras un poquito la imagen, como Efraín se las curra, yo no tengo ni idea, pero él sí, pues se pueden hacer cosas como las que nos va a enseñar ahora Efraín, que están hechas Sí, con la G6000 de Epson. Vale, vais a poder ver cosas. Vamos a poder ver cosas, pues eso, tener en cuenta que aquí sí tenemos una masa de color y os vais a tener que trabajar un poco los diseños porque el polvo no desaparece, ¿vale? No tenemos una posibilidad de hacer que ese polvo no exista. Es decir, cuando hay tinta tiene que haber polvo y ese polvo es de un color, ¿vale? Y ese color se ve, porque cuando lo planchas se ve. Entonces, cuando yo quiero hacer un degradado, tengo un problema. Y es que voy a intentar hacer un degradado, me voy a ir hacia afuera y voy a tener una malla de polvo, realmente, ¿vale? Entonces tenéis que trabajar un poco esos diseños y cuidar un poco las masas, ¿vale? Para eso hay, pues eso, Juan, mi amigo Juan tiene unas acciones de Photoshop que van muy bien para hacer semitonos, ¿vale? Yo tengo un vídeo en el canal que lo explico un poco más manual,
pero es verdad que funciona muy bien porque podemos conseguir hacer vaciados, que es lo que hablábamos, ¿no? Vaciamos el diseño, le ganamos elasticidad, durabilidad, ¿vale? Y es importante, porque como os digo, siempre tenéis que tener en cuenta que esta técnica Luego la pasas por necesita ese adhesivo para funcionar. estos son los semitonos que le das más durabilidad a la prenda. Y lo que hablábamos, por ejemplo, de la G6000, aquí no lo veréis, pero aquí abajo, ahora os lo paso, hay unas letritas, esto es poliéster, lo hemos hecho con DTF, veréis que hay unas letritas minúsculas en las que no se ve nada de polvo y se ve perfecto, ¿vale? Esa es la diferencia entre un cabezal de impresión bueno, un film bueno, ¿vale? Y una estabilidad cromática, que es lo que hablábamos antes. También os lo paso y así lo veis. Esto también está hecho. Este es DTF, pero fue de la DTF. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis preguntar lo que queráis. Y si no, luego al final haremos un repasillo. Bueno, si seguimos lo que hablábamos, posibilidad de aplicación en otro momento, esto es importante porque podemos imprimir un DTF, guardarlo y luego aplicarlo. Gracias. Entonces sí que vamos a poder hacer esos transfer, ¿vale? Para poder aplicarlo en una gorra, para poder aplicarlo en una cazadora, para poder aplicarlo donde sea. Y luego sí que es verdad que tiene que estar bien conservado porque es importante que se guarde en un sitio donde no haya humedad y donde sobre todo no le dé la luz y demás, porque si no ese DTF va a empezar como a sudar y se va a despegar del transportador, ¿vale? Entonces sí podéis imprimir, guardar, pero tenéis que guardar bien, ¿vale? Que no, sobre todo que no coja humedad. Si el film coge humedad, va a generar una estática que va a hacer que los polvillos se peguen en sitios donde no hay tinta y luego van a pasar al textil. Hace poco vi que para guardar el DTF daban el tip de guardarlo con las bolsitas que se guardan. ¿Eso es real? Sí, correcto, con bolsitas de sílice de estas que son de antihumedad. Sí, Sí, es lo que una hace opción, es absorber es una la humedad. También puedes poner un paquete de arroz y te funcionaría igual. También. Y arroz la fallera, que es valenciano. No te gastes mucho dinero, pero que cualquier tipo de cosa, ese tipo de trucos funciona. Sobre todo eso, generalmente una caja de cartón con gel de sílice. Y entonces lo que vais a evitar es, pues eso, una que se llene de polvo, que también os va a influir, y otra, sobre todo, la humedad. La humedad es, en casi todas las técnicas, lo más perjudicial. Luego es importante elegir bien el film, ¿vale? En los film hay muy baratos y muy malos. Y hay otros que no son tan caros, pero funcionan mejor. Sobre todo lo que decía José Luis, la electricidad estática. Esa estática lo que genera es una necesidad de absorber todos los puntos de polvo. Y ese polvo luego se pasa a donde lo pongáis, ¿vale? Y se va a ver. Entonces vais a tener como los diseños estos típicos que veis, que alrededor de una letra está totalmente borroso. Y eso es un problema de estática del film. Es más importante de lo que parece mantener las condiciones ambientales de trabajo óptimas. Es más de lo que parece, y sobre todo en este caso, con el film, ¿no? Sí, luego el release, ¿vale? Hay films que necesitan que se vaya enseguida, otros que tal. Ahora cada vez más vamos a films de muy fácil aplicación. Este, por ejemplo, lo puedes dejar ahí y cuando quieras lo quitas, no hay problema. Y sí que te genera una estabilidad dimensional de la tinta, ¿vale? La aguanta, aunque haya bastante tinta, que muchas veces para generar blancos necesitamos bastante tinta blanca, es capaz de mantenerla, ¿vale? Sí que tiene esa posibilidad. Entonces, pensar un poco cuando elijáis un film, elegir un film correcto para eso. Algo que tiene muy bueno la G6000 de la que hablamos es sobre todo el mantenimiento. Vale, el mantenimiento, aparte de la recirculación de la tinta blanca, cuya tecnología ya viene de la DTG, de la que hablaremos ahora, han incorporado un sistema para que digamos que el sistema de succión o la bomba de inyección, no sé si se llamará así exactamente, limpia tanto por arriba como por debajo, con lo cual el capping de donde va a succionar del cabezal va a estar siempre limpio. Eso te garantiza la uniformidad en la impresión, que no se obstruyan los cabezales, no se obstruyan los inyectores y tú tienes la máquina parada, la máquina va a estar siempre en stand-by, digamos, en reposo,
y va a hacer algunos mantenimientos automáticos la máquina cuando lleve mucho tiempo sin hacer nada, o cuando tú vayas a trabajar, la máquina va a detectar que lleva tiempo sin imprimir y se va a hacer un mantenimiento automático para evitar precisamente que no salga bien la impresión, ¿no? Sí, esto pasa porque tiene un depósito de. O sea, tiene un paquete de tinta de mantenimiento, ¿vale? Que se Sí. llama así. Y lo que hace es siempre mantiene el cabezal húmedo, ¿vale? Siempre lo tiene limpio. Lo deja limpio y entonces Y lo vais húmedo. a tener, lo Y vais a húmedo tener para que no siempre en marcha. Y entonces, eso es verdad que es algo bastante diferencial que hace que no nos volvamos locos a la hora de decir, ostras, pues que no voy a imprimir hasta de aquí 4 días porque es Semana Santa y me voy de vacaciones porque me lo he ganado, ¿no? Al final. Entonces, por eso ya os tenéis que dejar de preocupar por ese tipo de mantenimiento. Los mantenimientos son muy sencillos y la máquina, la verdad es que funciona muy bien y vamos, imprime que no veas, ya la podéis. Tienes la misma garantía que hemos comentado. En este caso de serie es 1 año, pero puedes ampliar a 2 años por módico precio, no recuerdo ahora el importe, pero se puede ampliar la garantía con instalación y servicio técnico Epson también. Y tienes la fiabilidad de que solo te tienes que preocupar de comprar consumibles. Sabes que las piezas te van a durar. Si tú tienes que, a lo mejor con otra máquina tienes que tener en cuenta que a 1 año vista le tengo que cambiar un cabezal, no me invento el dato, a 1 año vista, sabes que con Epson no vas a tener ese coste, ¿no? Que también es un dato a tener en cuenta. No todo está en el coste de la tinta, sino también en el coste de las reparaciones de la máquina, ¿no? Vamos a pasar porque Se me había olvidado, se nos va a hacer tarde. por ejemplo, esto, ¿vale? El poder hacer un paraguas que es totalmente negro, ¿vale? Pues el DTF nos permite ser versátiles a la hora de hacer esto, ¿vale? El truco aquí está en utilizar un polvo negro, ¿vale? El polvo DTF negro. Porque lo que nos garantiza es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa resublimación que podría darse, la bloqueamos un poco con ese tipo de polvo. No afecta a que sea blanco, ¿vale? No, lo estáis viendo que funciona bien. Y nos genera esa elasticidad que podemos utilizar para este tipo de productos que quedan muy chulos a la hora de regalarlos, ¿no? De personalizarlos. Pasamos a DTG, ¿vale? Aquí. La impresión directa, que digamos que es una tecnología que Epson ya ha incorporado hace pues, 10 o 12 años y que también incorpora pues, todo lo que hemos comentado. La máquina, las máquinas de impresión directa funcionan igual, tienen ese sistema de recirculación de tinta, el cabezal lleva también, está siempre limpio y húmedo, tienes 3 años de garantía en la máquina aquí, en cualquiera de las, la F1000, la F2200 y la F3000, que es la de gran formato para imprimir mucha, no a gran formato, sino para imprimir mucha producción. Sí, bueno. La diferencia con el DTF principalmente, del DTG, es que la impresión directa va a imprimir con unas tintas textiles de base agua, de pigmento textil, que son transpirables, no te van a generar esa tensión o esa rigidez que pueda generar un DTF y por lo tanto para ciertos sectores pues puede funcionar mejor que un DTF. Sin embargo, no imprime directamente sobre poliéster. El poliéster no es un tejido sintético que no puedes imprimir directamente. Pero sí puedes fabricar también un DTF con la propia máquina, con la propia DTG, para poliéster o para el tejido que quieras también, ¿no? El DTF. Sí, se convierte en un método híbrido, ¿vale? Es cierto que tiene un campo, ¿vale? Porque al final la F1000 son creo que 25 por 35 o algo así. Sí, la F2200 40 por 50. 40 por 50, entonces sí que estamos limitados a esa impresión. Es verdad que el cabezal es muy rápido y Bueno, que. pero para trabajar a demanda. Digamos que la G6000 es para trabajar a producción y con esta puedes trabajar las dos cosas. Es decir, a mí me viene alguien que quiere una camiseta, yo qué sé, de ACDC o de los Guns N' Roses o cosas así rockeras, pues va a preferir un tacto tipo DTG seguro, porque no va a querer esa masa del DTF. Pero tienes que imprimir algo, tienes que hacer unas dorsales para una carrera deportiva, pues te puedes imprimir el DTF. Y puedes imprimir una unidad, si quieres. Sí, también ganamos el tema que hablábamos antes, que con el DTF no podíamos conseguir si no hacemos una trama de semitonos, que es los degradados, ¿vale? Podéis conseguir totalmente, porque imprime directo a la prenda. Y entonces vais a conseguir degradados y un tacto muy suave. Ahora os la paso porque esto sí que os gustará por ahí. Paso esta por ahí. también y vais pasándola. Esta también es impresión. Veáis también el tipo de blanco. Se convierte en una máquina muy versátil. Es cierto que mucha gente dice, guau, pero es que si tengo que hacer
yo qué sé, 30 camisetas, pues bueno, las tienes que hacer una a una, indudablemente, porque no tienes esa opción de meterle un horno y ese tipo de cosas. Pero Estas se do- queda... aquí podéis ver, por ejemplo, dos imágenes iguales. Una está impresa con impresión directa y otra con DTF en la máquina de impresión directa. Que podéis ver la comparativa del tacto transpirable o no transpirable. Si alguien quiere verlas, queréis. Estas van juntas para poder ver la diferencia entre ¿Quiere verla? diferencia de Vale, que ya tacto, que va- DTF y impresión directa. Ahora te la pasamos y la veis. Vosotros cómo vais bien, ¿no? Bueno, el tema del mantenimiento también, por Lo supuesto, está mismo, esto es automático. lo mismo, no nos vamos a repetir. Todas las máquinas de Epson son especialmente igual de buenas. ¿Vale? Incluso la podéis llegar a parar, ¿vale? Ese tipo de máquinas se puede Sí. dejar parada. Se le Es pone- una opción que tiene muy buena, que puedes vaciar las tintas y meter unos líquidos de limpieza en sustitución de esas tintas, del blanco principalmente, que es el que necesita el mantenimiento. Y dices, oye, que me voy un mes de vacaciones, que ya es difícil irse hoy en día un mes de vacaciones, pero bueno, puede pasar. Pues la puedes parar, le puedes vaciar el blanco y la puedes parar, la máquina. Puedes vaciar todos los colores, si la tienes que transportar, tiene opciones para, o incluso hacer una parada técnica. Dices, si es que en 3 meses no voy a imprimir blanco, pues se lo quito, porque me compensa, ¿no? Quitarlo. Sobre todo cuando la toquéis la camiseta y demás, vais a notar la diferencia de calidad, ¿no? En el tacto. Entonces vais a poder ofrecer un producto un poco más diferencial respecto al DTF. Aparte de poder ofrecer DTF, que como podéis ver, pues, por ejemplo, con una camiseta como esta, está hecho con un DTF, hecha con la Claro. F2200. Las impresoras de impresión directa son para trabajar a demanda, es decir, te viene una persona que quiere una camiseta, se la puedes hacer. Con un DTF, no. Con la máquina de impresión en continuo, pues hacer una unidad, hombre, la podrías hacer. Compras un film más pequeño, de ancho más pequeño, imprimes una y le pones tú el adhesivo manualmente. Se podría hacer también con la G6000, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a la última técnica con la que vamos a ver, que es si hablamos de rígidos, que es el OV, ¿vale? Epson tiene ahora mismo solo una máquina, que es la V1000, que es una pequeña de NA4 que imprime directamente, ¿vale? Y que también os permite hacer VDTF, ¿vale? Que es lo que todo el mundo está haciendo ahora mucho, pero en vez de hacer en rollo, pues lo haríamos en formato A4 y lo podríamos hacer. El VDTF sabéis lo que es, ¿no? Lo conocéis, es para hacer pegatinas, básicamente. Son pero pegatinas que tienen mucha mayor resistencia, por ejemplo, en una taza puede resistir a un lavavajillas, puede resistir al calor, no se va a despegar como si pusieras un vinilo estándar, ¿no? Sí. Aquí tendríamos como en toda ventaja la impresión multisuperficie, ¿vale? Porque es verdad que podemos imprimir sobre un acrílico, ¿vale? Como hemos hecho en una bola de Navidad aquí, que imprimiríamos por la trasera, un acrílico transparente y la podríamos cortar luego con un láser y entonces pues hacer nuestros productos totalmente personalizados impresos. O cortar o directamente en un Dibond o en un DM, directamente imprimirías, ¿vale? No necesitarías tener un tratamiento previo y demás. Esta está con relieve, os la paso para que lo podáis comprobar, si queréis. Lo mismo, hablamos de impresión en relieve, con capas, también habéis visto que se pueden hacer incluso vinilos textiles y subirle para hacer los escudos y ese tipo de cosas, que también se puede. Acordaros de que las tintas UV son casi semirrígidas, ¿vale? Por lo que craquean, ¿vale? Cuando las uséis en un tipo VDTF, podemos darle curva, pero no podemos girarlos, ¿vale? Porque se romperían. Vale, esta máquina V1000 de Epson tiene alguna diferencia respecto a otras, de otras marcas, y es que tiene en el interior unos filtros que van a eliminar en mucho porcentaje el típico olor que pueden hacer este tipo de tintas, que suelen hacer algo de un olor así un poco molesto, ¿no? Las tintas UV. Y además las tintas van en bolsa y el sistema de limpieza del cabezal es automático con una cintita que le han incorporado para limpiar el cabezal. El usuario no va a tener que manipular nunca la tinta, porque las tintas, hasta que no se curan, son tóxicas, las tintas UV. Sin embargo, con esta máquina no tienes que manipular para nada las tintas, ¿no? Y luego tenéis la durabilidad de la tinta UV, ¿vale? No hay ninguna tinta por ahora que resista el sol, que es el principal problema de que cuando hacemos sublimación, por ejemplo. Pero esta sí. Pero esta sí. ¿Vale? Tenéis esa opción.
Es verdad que la V1000 es una máquina pequeñita, ¿vale? Pero para hacer regalo promocional y todo a demanda totalmente, es una muy buena opción y hacer lo que os digo, VDTF para poder hacer esos stickers en formato pequeño, que es una muy buena opción. En breve tendrán la V2000 también, que es un Sí. NA3 y con más Y con colores. 10 canales de tinta, me parece que lleva. Lleva Negrofoto, Cyan Light, Magenta Light. Siempre se podrán conseguir mejores colores con más tintas, claro. Pero esta con 4 ya hace virguerías. Y bueno, no sé Poco si- más. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? A preguntar. Que seguro que tenéis 1000 preguntas y... La imagen que habéis pasado, que habéis dicho que es ¿Qué es? VDTF, Sí. eso es primero la impresión en negro y luego el sticker pegado sobre... No, esta está impresa directamente. Ah, vale. ¿Vale? Lo que haces es imprimir y la capa de barniz te va a generar esas capas. Lo que haces es imprimir capas. Vale, ¿Vale? Capas vale, de vale. color, trabajas las capas de color y entonces vas dándole relieve a lo que tú quieres. ¿Vale? Se funciona generalmente con tintas planas, ¿vale? Que tú generas una capa y esa capa la máquina va a reconocer que es una tinta plana y entonces tú le vas a poder decir, pues hazme 3 capas de estas. Y entonces va a hacerte solo 3 capas de esas y el resto a lo mejor solo te ha hecho el diseño de abajo, ¿vale? Eso está muy chulo porque te puedes generar muchas cosas con relieve. O darle un toque diferencial solo con barniz. Y quiero hacer barniz solo aquí. Grabar por ejemplo, un termo, ¿qué altura coge la máquina para poder grabar? Yo creo que tiene bastante altura. La V1000 creo que son... Es una 4, pero 7. Vale, gracias. 7 centímetros de altura, por si no se... de, digamos, profundidad de trabajo se le llama eso, ¿no? Es cierto que no tiene un accesorio rotacional, pero en este caso sí podríamos hacer un VTF y aplicárselo al termo, ¿vale? También tendríamos esa opción y lo podrías hacer sin problema dándole todo. Yo te hago de azafato. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Yo quería saber, la máquina DTG, cuando tú vas a hacer un DTF, ¿hay que cambiar la tinta o es la misma tinta? No tienes que cambiar la tinta. Lo único que tienes que ponerle es el film sobre la pletina, Sí. ¿vale? Y en el software tienes una opción que pone DTF para que lo que hace es invertir los colores, ¿vale? Porque cuando imprime directo, imprime el blanco abajo y luego el color. Sí. Cuando imprime DTF, imprime el color y luego el blanco, ¿vale? Porque le vamos a dar la vuelta. Pero está preparado para eso, no tienes que hacer nada. Y nosotros tenemos también unos parámetros que funcionan súper bien. Y entonces los pasamos y ya está, para que no tengas que hacer nada más que ponerle el film encima de la pletina y a imprimir. Vale, muchas gracias. El DTF sobre impreso con la F2200 se le baja muchísimo el blanco y el coste puede estar una 3 menos 0,60 o por ahí sale de tinta, no saldrá mucho más. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguna pregunta? No preguntáis. Y las muestras son de Huerva, que se dice. Si es posible, ¿eh? A ver. Es que alguna la tenemos que devolver, que no es nuestra. Sobre todo el cacharrito este de... Aquí. Bueno, pues Si eso. alguien quiere alguna muestra... Vale, esto es con la misma máquina, con la F2200. Una es la impresión directa con la tinta textil y planchada y curada la tinta con plancha. No está ni lavada. Cuando esté lavada se queda hasta muchísimo mejor. Y la otra es con DTF, no sé cuál de las dos. Es la misma imagen hecha con DTF. Y esta es impresión directa. Con la misma máquina, que puedes hacer las dos cosas. Bueno, esta la que... Bueno, pues nada, supongo que tenéis hambre y por eso no tenéis ganas de preguntar. Así que bueno, ha sido... Parezco el broncano por aquí dando vueltas con el micrófono. No, bronca, no, es Juan, el de Grafilandia. El otro, el de Uller. Nada, un placer estar con vosotros. Espero que eso, cualquier cosa nos tenéis en redes sociales, nos escribís, nos contestamos sí. todos los comentarios. O sea que
cualquier cosa. En breve sacaremos un vídeo de la G6000 por el canal de YouTube nuestro. Si no estáis suscritos, os tenéis que suscribir, que no cuesta nada, como dicen los influencers. Y seguirnos en Instagram. Todas las máquinas estas son financiables. Me podéis preguntar por la financiación. Trabajamos con una financiera que es Grenke, con un tipo de renting tecnológico que fiscalmente os puede interesar para algún tipo de inversión. Y nada, pues poco más. Muchas gracias por asistir y por escucharnos. Venga.